Bueno, en esta diapositiva lo que estamos tratando de presentar es que la selección tiene básicamente dos etapas. La primera, que está relacionada a la identificación de los individuos superiores, es decir, que para poder hacer selección tenemos que identificar cuáles son los individuos superiores, es decir, determinar el valor de cría, valor genético, valor reproductivo o DEPS, diferencia esperada en la progenie, que son todos sinónimos del valor aditivo o valor genético que tiene un individuo. Para lograr esa determinación, recuerden que habíamos dicho que teníamos distintas fuentes de información, como la información, los datos de producción del propio individuo, de los pédrigues, o sea, de los padres, abuelos, de los colaterales, medios hermanos, hermanos completos, primos, y de los hijos, que siempre, más allá de la heredabilidad, la prueba de progenie cada vez es la de mayor importancia, dado que nos determina cuál es el verdadero valor de cría que tiene un individuo y que va a transmitir a su descendencia. Esto ya lo hemos explicado. Una vez determinado el valor de cría e identificado cuáles son nuestros individuos que vamos a elegir, a seleccionar como futuros progenitores de la próxima generación, viene la segunda etapa, que es la estrategia en la utilización de esos individuos superiores definida en función del plan de mejoramiento que hayamos elegido. Es decir, para que tengan una idea, implicaría, por ejemplo, decir, bueno, vamos a utilizar un toro, una pajuela de un toro para dar servicio solamente a vaquillona, o dar servicio a todas las vacas, a todos los vientres, o dar servicio a los vientres de menor calidad fenotípica, o aparear lo mejor que lo mejor. Bueno, esto es una estrategia que cada uno va a tener que definir en su momento para multiplicar con una mayor énfasis el valor genotípico de los individuos que nosotros hemos seleccionado y de esa forma tener una mayor incidencia en la media poblacional y para lograr respuestas a la selección. Cuando hablamos de selección, tenemos que hacer referencia a dos consecuencias que son importantes, que de ahora en más la dejemos bien clara. Primero es que la selección cambia la frecuencia génica y genotípica en función del carácter seleccionado a través de un aumento de la frecuencia de los alelos favorables. Y esto lo vamos a ver cómo determinarlo a través de lo que es respuesta, que es el tema que vamos a empezar a abordar dentro de un ratito, o el cambio genético debido a la selección. Y la otra consecuencia es que la selección modifica la variación genética disminuyéndola. Por favor, que quede claro, siempre cuando hacemos selección tiende a disminuir la varianza genética de la población para el carácter seleccionado. Esta diapositiva y esta imagen que hemos puesto tiene dos flechas, una hacia la derecha y otra en la doble dirección. Esto simplemente es para aclarar que cuando empezamos con la población original, que es la primera, no siempre buscamos mejorar un carácter o aumentarlo. Hay caracteres donde vamos a tener que disminuirlo, como puede ser el peso al nacimiento para no tener problemas de parto distóxico en los vientres, o espesor de grasa dorsal para que no haya demasiada grasa en lo que puede ser en los cortes minoristas de los cerdos. En definitiva, lo que hemos puesto acá, que el objetivo que vamos a tener con el mejoramiento es modificar la media de producción en función de la dirección deseada. No siempre implica aumentar, sino a veces disminuir o bien mantener un determinado nivel de producción, dado que si seguimos aumentando podemos salir del esquema, de la estructura genética, sistema de producción, para mantener la eficiencia en la empresa pecuaria que estamos trabajando. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a ver son las distintas componentes y variables que afectan la respuesta o progreso cuando nosotros implementamos un programa de mejora genética para ver y analizar las variables que están involucradas. Bueno, antes de empezar a analizar las distintas variables que afectan el progreso a la selección, respuesta o cambio genético,
consideré oportuno tomar de ejemplo algún sistema de producción que la mayoría de ustedes lo conoce, que es el sistema bovino, para definir algunas pautas de manejo o de trabajo que se hace en los sistemas para después poder aplicar los conceptos que vamos a ver de las distintas variables involucradas al ejemplo de lo que puede ser estos sistemas productivos. En este caso, he puesto de ejemplo un sistema productivo bovino de cría, donde se caracteriza por ser sistemas extensivos a campo, generalmente en ambientes favorables, donde la genética tiene una gran incidencia para la adaptación de los animales a la producción en esos ambientes favorables. A nivel nacional están caracterizados los sistemas bovinos por tener baja eficiencia reproductiva, es decir, el porcentaje de preñez y de parición no superan el 60%. Una característica favorable que es la reposición, normalmente la reposición de toro en los establecimientos es externa, ya sea utilizando inseminación artificial o bien comprando toro en distintas exposiciones o cabañas para hacer servicio natural a campo. Y la reposición de vaquillona de los vientres de las madres, que normalmente son descartados por algunos factores que vamos a ver más adelante, normalmente la reposición de vaquillona es interna, es decir, del propio establecimiento de lo que han nacido las terneras que nacieron en el propio campo. Bueno, siguiendo con el planteo, hemos puesto de ejemplo un rodeo de 1000 vientres, el cual tiene un porcentaje de toro anual, que esto va a ser variable en función de las condiciones ambientales, de la raza y demás, como todo sistema biológico es nada fijo y depende de varias variables, pero sí, normalmente los rodeos se caracterizan por tener un descarte anual de vientres que rondan alrededor del 20-25%, los cuales están constituidos fundamentalmente por madres o vientres que se van del establecimiento porque han quedado vacías al periodo de servicio, porque están sin diente, por presentar problemas anatómicos y muy pocas veces se van por niveles de producción, que es un inconveniente desde el punto de vista de mejoramiento, y vamos a ver después cómo se analiza este tema cuando analicemos las estrategias a seguir en los programas de mejora genético. Ese rodeo anualmente tiene un porcentaje de parición, el cual termina con una disponibilidad de terneros y terneras al destete, y de las cuales, por lo que dijimos recién de la diapositiva anterior, que se caracterizaban por reposición interna, de esas terneras se eligen aquellos animales que son necesarios para reponer a través de la proporción de animales seleccionados en función de los disponibles, concepto que lo vamos a ver más adelante, el P. Reponemos con esas terneras la misma cantidad, ese 20-25% que normalmente sacamos para mantener estable el número total de vientres con que vamos a trabajar. Y lo que hemos puesto acá, que no solamente necesitamos aumentar la cantidad de terneros, sino mejorar también la calidad de los mismos. Bueno. Vamos a empezar entonces a ver que cuando aplicamos selección vamos a tratar de estimar la respuesta a la misma que tenemos en cualquier sistema o cualquier población. Para ello nos vamos a valer de este esquema que hemos puesto acá y definir algunos parámetros que de ahora en más son importantes para tener en cuenta. Esta es una curva de distribución normal que puede ser para cualquier carácter de importancia económica en cualquier especie, donde hemos fijado un nivel que está en rojo, un nivel de selección de individuos, que lo vamos a llamar como P. En este caso hemos puesto como ejemplo, se selecciona el 20% de los mejores reproductores para que sean parte de la siguiente generación. Supongan ustedes que esto es la selección de machos para que sean padres de la siguiente generación. Lo que está entonces en rojo nos define los individuos seleccionados, los cuales tendrán una media de producción, que la media se conoce como media de animales seleccionados. El punto mínimo de producción para que un animal sea aceptado dentro de esa zona roja se conoce como mínimo nivel de producción o punto de truncación, es decir,
mínimo nivel de producción que un individuo debe tener o debe expresar en su carácter para ser parte de ese 20% o no ser parte de ese 20%. A su vez, esto nos identifica dos diferenciales. Un diferencial de selección, que es la diferencia que existe entre la media de animales seleccionados y la media de la población, y un diferencial mínimo, que es la diferencia entre el mínimo nivel de producción y la media de animales seleccionados. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para de ahora en más empezar a trabajar y a armar la fórmula con la cual vamos a trabajar en la respuesta a la selección. Por lo tanto, el diferencial de selección que puede tener esta simbología es la diferencia que existe entre la media de animales seleccionados y la media de la población, mientras que el diferencial mínimo es la diferencia que va a existir entre la media, el mínimo nivel de producción y la media de los animales seleccionados. Pero esto lo vamos a ir aclarando un poquito más a medida que avancemos. Definido lo anteriormente, las distintas variables involucradas en un proceso de selección, que he puesto un pequeño recordatorio acá, el cambio genético o respuesta a la selección que vamos a lograr indudablemente va a depender del diferencial de selección posible obtener en nuestra población y de la heredabilidad de carácter, que dijimos que es un parámetro poblacional que actúa de filtro de generación en generación, dado que no todo lo que nosotros vemos, observamos con el fenotipo, se transmite a la descendencia. Y vamos a ver cuáles son los factores que afectan a ese diferencial de selección en términos generales para poder tomar decisiones con respecto a obtener una mayor respuesta o un mayor cambio generacional. El primer factor que afecta al diferencial de selección es que el mismo está en función de la proporción de animales seleccionados. Acá hemos definido dos poblaciones con distinta proporción de animales seleccionados, una del 20% y el otro del 5%, y en términos generales, a menor porcentaje de individuos seleccionados, mayor será el diferencial de selección. Esto es algo lógico y obvio de observar en la población. Siempre la proporción de animales seleccionados, que lo vamos a definir como P, está en función de los animales disponibles. Y esto, por favor, debe ser tenido muy en cuenta, que siempre la proporción de animales seleccionados está en relación al número de animales disponibles que nosotros tengamos. No alcanza con definir a P como proporción de animales seleccionados si no le agregamos en función de los disponibles. La otra variable que afecta al diferencial de selección es la varianza genética presente en la población. Acá tenemos igual proporción de animales seleccionados, pero sí está cambiando la variabilidad genética entre ambas poblaciones. El diferencial de selección de la población será superior a medida que hay mayor varianza genética. Resumiendo, el otro factor que afecta el diferencial es la varianza genética, y a mayor varianza genética, mayor será el diferencial de selección. Es decir, que es más fácil obtener individuos más alejados de la media poblacional. ¿Qué otras variables afectan o condicionan el diferencial de selección, más allá de la proporción de animales seleccionados y de la varianza genética de la población? Bueno, acá hemos hecho simplemente algunos como para poder analizar. El valor de la media de la población. A mayor media de la población, menores diferenciales de selección posible obtener. Esto quiere decir que en la medida que avanzamos con un proceso selectivo en una población, cada vez se nos va a costar más identificar animales que sean superiores para seguir modificando o aumentando la media de la población. La otra es la media, que el diferencial de selección de los machos siempre es mayor que el de las hembras, y esto se debe a una capacidad reproductiva, porque la cantidad de machos que necesitamos en una población, y por su capacidad reproductiva, insisto, que es mayor al de las hembras, necesitamos menos, por lo tanto, va a estar relacionado a la proporción que dijimos anteriormente, necesitamos menos individuos, por lo tanto, siempre
los diferenciales de selección de los machos van a ser mayor que el de la hembra. La fertilidad del rodeo es otro factor que va a afectar la disponibilidad de animales disponibles en el establecimiento, por lo tanto va a favorecer obtener mayores valores de diferenciales de selección, actuando a través de la proporción de animales seleccionados, que lo vamos a ver a continuación. También otro factor que está involucrado en esto es la cantidad de caracteres a seleccionar. No es lo mismo seleccionar por, supónganse ustedes, por peso al destete de un ternero, sino también involucra el peso del ternero, el área del ojo del bife, el porcentaje de corte minorista, el tamaño frame score, que es un concepto que veremos más adelante, porque la selección tiene la característica que es inversamente proporcional al número de caracteres seleccionados. Obviamente que cuando mi esfuerzo está abocado solo a pocos caracteres, 1, 2 o no más de 3 caracteres, la eficiencia de selección será mayor. El último que está relacionado es el tamaño de la población, que tiene que ver con la disponibilidad de animales. Mientras el tamaño de la población sea mayor, la disponibilidad de encontrar animales superiores dentro de la población va a ser mayor. Imagínense como ejemplo una población constituida por 100 individuos versus una población constituida por 1500 individuos, donde nuestra relación o posibilidad de encontrar mayores diferenciales de selección va a ser mayor en las poblaciones que presentan mayor cantidad de individuos posible. Lo que vamos a tratar de ver en esto es algunas consideraciones con respecto al diferencial de selección y su uso en el mejoramiento. Si bien el diferencial de selección afecta en forma directa la respuesta a la selección, su uso en la práctica tiene algunas consideraciones, dado que si hablar de diferencial de selección sin hablar de la media poblacional no tiene mucha validez, porque es un valor, una variable que depende de la media poblacional con que nosotros estemos trabajando. Y esto vamos a tratar de enfatizarlo en esta parte de la diapositiva donde dice importancia relativa de diferencial de selección. Y vamos a tratar de explicar por qué es un factor, una variable que no se usa, tiene importancia, como decimos en el campo, tranqueras para adentro del establecimiento, pero no para comparar distintos establecimientos, distintas estrategias de selección para un carácter con otras poblaciones. Vamos a poner de ejemplo dos poblaciones de ovinos con igual diferenciales de selección de 750 gramos para el carácter peso del vellón, y vamos a preguntarnos si eso representaría una variable comparable, dos poblaciones con el mismo valor de diferencial de selección. ¿Podemos sacar alguna conclusión? ¿Podemos decir que los dos tienen el mismo nivel de producción, que los dos están haciendo la misma, entre comillas, cantidad de selección, que los dos tienen el mismo programa de mejoramiento genético? Bueno, la explicación va a estar ubicada en la siguiente diapositiva.